Grabar. Vale. Y así andamos rápido, cualquier cosa. Entonces, yo voy a compartir Voy a compartir... Aquí. Compartir. Y es bueno esto de ser alumno único. Es una suerte. Yo cuando estuve en la universidad solamente en un curso tuve la suerte de ser estudiante único. Sí, no, lo encuentro perfecto. Dame la suerte Sí, que yo tengo. también. Lo hallo magnífico. Ya. Veamos ahora la segunda parte que sería escalares y vectores. ¿Ah? Entonces Dale nomás, vamos a... profe. Ya. Entonces, escalares y vectores. Cuando uno empieza a estudiar física ya tiene su sistema de unidades, ¿cierto? Uno empieza a identificar las variables físicas y quiere obtener fórmulas. Entonces, la manera de obtener fórmulas, por ejemplo, yo tomo una piedra y la suelto desde una altura, la vamos a llamar h. En física normalmente la altura se representa con la letra h. Yo antes, a mí no me gustaba esa representación porque yo decía, es medio snob, es de hate de inglés, pero no, viene de Holt, algo así que es altura en latín. Entonces ahí ya me gustó. No era algo snob, tenía un origen latín. Entonces medimos una piedra, soltamos desde distintas alturas y medimos el tiempo. Y hacemos una tabla, ¿verdad? Así se hace. Entonces ponemos aquí la altura, por ejemplo, el centímetro del tiempo, en segundos. Si la altura es 0, bueno, el tiempo es 0. Si tomamos 1 centímetro, medimos la altura, así. Después graficamos la altura en función del tiempo y ponemos los puntos y nos van a dar una curva así y nos damos cuenta que es una parábola y que la fórmula de altura es 490 por t al cuadrado. En que la altura estaría medida en centímetros y el tiempo estaría medido en segundos. Ambas del sistema internacional. Y esa es la relación entre la altura y el tiempo en segundos. Y ahí uno obtiene una ley física. Entonces, y así se obtienen las leyes físicas. Entonces, cuando uno va a medir, se da cuenta inmediatamente que existen dos tipos de variables. Unas variables, que vamos a llamar escalares, es la idea que uno tiene siempre una variable física, que es un número con una unidad, el patrón al lado, el patrón. O patrón. Por ejemplo, cuando dice, mira, el largo de esta pieza es 3 metros. Y a uno le queda clarito. O uno dice, mira, este departamento tiene 10 estacionamientos de auto. Nos queda súper claro. Entonces, estos números, estas variables físicas que se representan con un número con su unidad, como 3 metros de estacionamiento, mira, anda a traer 2 completos. Está clarito, no hay duda. Esas son las cantidades escalares. Entonces, cantidades escalares son aquellas variables físicas que quedan caracterizadas con un número y su unidad. Por ejemplo, decir, tengo 5 dedos en la mano. O mira, para llegar al centro tienes que caminar 8 cuadras, por inventar algo. Estas cantidades operan con las reglas de la aritmética. Si yo tengo 3 manzanas y compro 2 manzanas más, quedo con 5 manzanas. Entonces, eso es fácil. O si hay 30 grados de calor y la temperatura baja 5 grados, me quedan 25 grados Celsius. Entonces, estas son todas cantidades escalares, los volúmenes. Si yo digo, mira, tráete una Coca-Cola de 2 litros, no hay ninguna duda de lo que estamos hablando. El tiempo es escalar, las distancias, los volúmenes, pero la temperatura. Y uno tiende a pensar que todas las variables físicas son escalares. Pero no es así, porque si yo digo, mira Jesús, vamos a ir tenemos un almuerzo y nos vamos a reunir en un restaurante que está a 2 cuadras de la Plaza de Armas.
Entonces, ahí tú me decís, 2 cuadras, claro, es un número con la unidad, pero me va a preguntar, ¿pero hacia dónde? Porque si esta es la Plaza de Armas, las 2 cuadras pueden estar hacia la cordillera, pueden estar hacia la costa, pueden estar hacia el norte, pueden estar hacia el sur. Entonces, uno pregunta, ¿hacia dónde? Pues, ¿cierto? ¿Hacia a dónde? O sea, estamos pidiendo una dirección, que nos digan hacia dónde apunta. Entonces, esas cantidades, como las posiciones, digamos, mira, el restaurante está a 2 cuadras de la Plaza de Armas hacia el oeste, o hacia el este, hacia la cordillera, esas cantidades se llaman vectores. Entonces, un vector es una variable física que para quedar determinada necesita, además de un número con su unidad, las 2 cuadras, una dirección, una hacia a dónde. Esos son los vectores. Por ejemplo, otro ejemplo de vector son los desplazamientos. Un desplazamiento es un vector cuando uno se mueve de un lugar a otro. Porque si yo estoy parado aquí, me puedo mover 1 metro hacia la izquierda y me desplazo. Pero no es lo mismo que moverse, perdón, 1 metro hacia la derecha no es lo mismo que moverse 1 metro hacia la izquierda. ¿Verdad? Entonces, si yo digo, me moví 1 metro, a uno le va a preguntar, ¿y hacia dónde? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Los éxodos, las migraciones, es re importante la dirección, ¿cierto? Cuando hay un éxodo, un movimiento masivo de personas, las personas van hacia algún lugar. Por ejemplo, hay un éxodo de Centroamérica hacia Estados Unidos. No es hacia otro lado, no, básicamente. ¿Te fijas? Las golondrinas, cuando migran, es re importante la dirección. Las golondrinas ya se mueven 5.000 kilómetros. Pero ¿hacia dónde se desplazan? Porque si se desplazan hacia el norte van a tener calor, pero si se desplazan hacia el sur, se congelan. Entonces los desplazamientos, uno se movió tanto, pero ¿hacia dónde? Es un vector. ¿Te fijas hacia dónde? Es lo mismo que cuando uno llega a una empresa y le pregunta a alguien, oye, ¿dónde está el baño? Entonces una persona te dice, mira, hacia allá y te apunta con el dedo a 10 metros. Y entonces uno le dan la dirección. La velocidad también es un vector, porque nosotros podemos ir a 50 kilómetros por hora hacia Valparaíso, que es distinto de ir a 50 kilómetros por hora hacia Concepción. ¿Te fijas? Entonces la velocidad también es un vector porque tiene dirección. Cuando uno se desplaza, cuando uno se mueve, qué tan rápido se desplaza, es un vector. Y las fuerzas, que son lo que causa los movimientos, porque también son un vector, porque si hay una caja, yo empujo la caja con una fuerza para allá, no es lo mismo que si tomo la caja y la empujo con una fuerza hacia el otro lado, ¿cierto? No es lo mismo porque se va a mover, o sea, si aquí hay una quebrada, no es lo mismo empujar para allá que empujar para allá, salvar. Entonces las fuerzas tienen una magnitud que yo pueda ejercer una fuerza grande o pequeña, pero hacia dónde la dirigimos, pues los penales de fútbol, yo puedo chutear para allá la pelota, la puedo chutear de frente. Entonces las fuerzas también tienen dirección. Entonces son vectores. Entonces, el universo tiene naturaleza vectorial, si uno se da cuenta, porque los desplazamientos son los vectores. ¿Qué tan rápido nos desplazamos? También un vector, que es la velocidad hacia donde viajamos, si vamos hacia el norte, hacia el sur. Y lo que causa los movimientos, que son las fuerzas, también son vectores. Entonces, los vectores uno los representa con flechas. Estas cantidades, la representación es una flecha en que la flecha apunta hacia donde apunta el vector. Y el largo de la flecha está asociado a la magnitud del vector. Por ejemplo, si aquí hay dos autos de carrera, y se mueven para allá, bueno, la velocidad de este auto yo la puedo poner así, este va a 100 kilómetros por hora, y este va a ir más despacito, entonces pongo una flecha más chiquitita. Lo mismo, si yo estoy aquí y me desplazo hacia el norte, por ejemplo, 5 kilómetros,
hacia el norte, o si me desplazo hacia el este 3 kilómetros, bueno, naturalmente la flecha va a ser más chica. Ese es hacia el este. Entonces, los vectores se representan con flechas que apuntan. Lo mismo, si yo tengo una caja y la empujo, le ejerzo una fuerza en esa dirección, le pongo la fuerza. Y si llega alguien a ayudarme con más fuerza, le pongo una fuerza mayor. Entonces, las variables vectoriales se van a representar con flechas que apuntan hacia donde apunta el vector. Y para las fórmulas, para distinguir las variables escalares, en las fórmulas, a los vectores les vamos a poner siempre una flechita arriba, de lado. ¿Ah? Siempre va a ir para el lado. Y a los escalares los vamos a dejar tal cual. Por ejemplo, la temperatura, que es una escalar, la vamos a poner temperatura. La distancia, D. Pero una fuerza la ponemos así. Y una velocidad la ponemos V y le ponemos la flechita. Y siempre va a ir acostado, da lo mismo hacia dónde va la fuerza. Me explico, si por ejemplo tenemos una viga aquí en el suelo y le aplicamos una carga, Q, la carga va para abajo, ¿cierto? Pero la ponemos con la flecha ahí. Y si el viento sopla y ejerce una fuerza, va a ejercer una fuerza del viento y siempre ponemos la flechita de lado. Da lo mismo hacia dónde vaya el vector. Eso es lo que me refiero. Y los vectores entonces no funcionan con la regla de la aritmética. Entonces, para entender cómo funcionan los vectores, necesitamos primero tener un sistema de coordenadas. Sistemas de coordenadas. Porque lo que vamos a partir estudiando, para entender cómo operan los vectores, vamos a ver el vector posición de un punto. Vamos a aprender a determinar posiciones. Entonces, un sistema de coordenadas básicamente se usa para definir la posición de puntos en el plano. Entonces, aquí se copia lo mismo que se usa en la Tierra, las coordenadas geográficas. Nosotros en la Tierra tenemos un sistema de coordenadas geográficas que es norte-sur, este-oeste. Y funciona re bien, porque si por ejemplo uno le preguntan, oye, ¿dónde está la casa central de la universidad? Uno dice, bueno, de Plaza Italia hacia el norte a 3 cuadras. Ah, perfecto. Entonces a uno le dan una referencia y de ahí hacia dónde caminar, pues hacia el norte, hacia el sur. Entonces copiamos eso. Copiamos esta idea y para definir la posición de un objeto en el plano, hacemos lo siguiente. Todos los puntos son iguales. Tomamos un punto y lo marcamos. Y ese punto va a ser el origen de querer decir, mira, ¿sabes dónde está Plaza Italia? Tiene que ser conocido por todos para saber que de ahí vamos a medir. Y se toman dos ejes perpendiculares, que serían equivalentes al norte-sur, este-oeste, pero no son esos, porque son en un plano. Entonces el eje horizontal se llama eje X, o abscisa, y el eje vertical, que sería el norte-sur, se llama Y, que se llama de las ordenadas. Entonces, y el origen es el 0. Entonces todas las X para la derecha son positivas, aquí son positivas, para el otro lado son negativas. Esta es la recta numérica y lo mismo con hipo. Aquí es positivo y aquí es negativo. Entonces, cuando tenemos un punto en el plano, uno ve a qué distancia del X está, por ejemplo, está a 3 metros. Y a qué distancia del origen está a 5 metros. Y uno dice, bueno, las coordenadas del punto son X, Y. Siempre se da el X primero y después el Y. O sea, sería 3,5, ¿verdad? Y esto son las coordenadas cartesianas, que se llama. X, Y son las coordenadas cartesianas. Y es con lo que uno hace gráficos más interesantes, ¿verdad? Eso tú lo manejas bien, Jesús. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, profe. Perfecto. Ya. Sigamos entonces. Entonces, con este sistema de coordenadas, uno a los puntos les puede asociar un vector también.
Porque cuando yo tengo aquí mi sistema de coordenadas y tengo ese punto P que tiene componente X, Y, yo le puedo asociar un vector posición que es la flecha que va desde el origen hacia el punto. Y ese es el vector posición de P. Entonces lo vamos a llamar R, con flechita. Entonces R es el vector posición. Y uno lo puede determinar completamente con las coordenadas cartesianas de X. Entonces el vector posición queda determinado con X, Y. Cuando uno dice, mira, 10 metros para allá y apunta con el dedo, está dando el vector posición. Si a mí me dan las coordenadas del punto, yo puedo dibujar el vector posición. Y si me dan el vector posición, yo con una regla mido el X, mido el Y y saco las coordenadas cartesianas. Entonces, estas son las coordenadas cartesianas del vector posición. Hay otro sistema de coordenadas que se llama el sistema polar. ¿Cuál es el sistema polar? Uno tiene un origen, también, el eje X, y en un punto P uno mide la distancia al origen y el ángulo que forma con el eje X. Entonces, este par de variables, el R, φ, son las coordenadas polares. Entonces, si por ejemplo a mí me dicen que el R es 10 centímetros y el φ es 30 grados, ¿qué hace uno? Uno tras el eje X pone un transportador, ¿cierto? Mide los 30 grados, un ángulo de 30 grados, después pone una regla aquí, mide los 10 centímetros y saca la posición del punto, va a ser ese punto. Ahora, si me dan las coordenadas polares, yo puedo sacar el punto y puedo medir aquí las coordenadas cartesianas. Entonces, si me dan R, φ, yo puedo medir y obtener las coordenadas cartesianas. O viceversa, si me dan las coordenadas cartesianas de P, yo dibujo P, con la regla mido esa distancia y mido el ángulo con transportador, entonces de X, Y, puedo obtener las coordenadas polares. Esto también lo maneja, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, para pasar de cartesiana a polares o de polares a cartesiana, eso se llama transformación de unidades. Transformación de coordenadas. Entonces, esto se hace de la siguiente manera. Cuando el dato son las coordenadas cartesianas y buscamos las polares. Entonces, ¿qué hacemos? Dibujamos aquí el punto. Esta sería el X. Este sería el Y, ¿cierto? Ese X, Y. Y buscamos el R y buscamos el ángulo φ. Pero aquí tenemos un triángulo rectángulo. Entonces, el R lo calculamos con el teorema de Pitágoras, ¿verdad? El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces yo puedo decir que R es raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Y saco la distancia, la coordenada R. Así en forma, no necesito usar una calculadora. Y para medir φ, el ángulo φ, yo sé que en un triángulo rectángulo de lados A, B y C, si yo tomo un ángulo, uno define las funciones trigonométricas. Uno define el seno del ángulo como el cateto opuesto, el que está al frente. El cateto opuesto del ángulo que está al frente partido de la hipotenusa. El coseno del ángulo, el cateto que está al lado, el adyacente, partido de la hipotenusa. Y la tangente del ángulo, el cateto opuesto, partido por el cateto adyacente. Entonces la gente para todos los ángulos, para el ángulo de 1 grado, de 2 grados, de 3 grados hasta 90 grados, se hacen tablas. Se pone aquí el ángulo, 0 grados, 1 grado, 2 grados, hasta 90 grados. Y uno calcula el seno, el coseno, la tangente. Entonces antiguamente se usaban estas tablas. Ahora esto lo da la calculadora, pues directamente. Pero antes uno usaba esto y se obtenían de
estas tablitas. Los libros antiguos siempre tienen estas tablas trigonométricas. La cosa es un triángulo suficientemente largo, medirlo y medir A y B. Porque como es B partido por C o B partido por A, no depende del tamaño. Si yo uso uno 10 veces más grande, sería 10 y 10 aquí abajo, se simplifican. Entonces no depende del tamaño. Entonces para medir el ángulo phi usamos esto. Podríamos usar cualquiera de estas funciones, pero en el caso de que nuestros datos son x, y, como nuestros datos son los catetos, entonces el ángulo phi lo sacamos que la tangente de phi es y partido por x. Entonces, antiguamente, si por ejemplo esto era 1,3, uno iba a la tabla y buscaba la tangente alfa y veía dónde está el 1,3 y veía el ángulo. Ahora se hace con la calculadora y se hace shift tan de 1,3. Y si uno hace eso con la calculadora, nos aparece que el ángulo al tiro, si uno lo hace es bueno que tengas la calculadora, shift tan 1,3 y sería 52,4 grados. Entonces ese es 52,4 grados. Y aquí uno diría que es 52,4 grados. Entonces, de esta manera se calcula el ángulo phi. Y teniendo el ángulo phi, la tangente sacamos el ángulo, que se llama el arco tangente. Pues phi se llama el arco tangente de y partido por x. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Jesús? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, volvamos aquí. Ahora, la otra opción, ya, entonces cuando ya sabemos que si tenemos el vector posición, las coordenadas cartesianas, sacamos las coordenadas polares, que el largo del vector, que es la raíz de x cuadrado más y cuadrado, y el ángulo, que la tangente de phi es y partido por x. El largo del vector, que es el escalar, digamos, el número, que sería la distancia en metros, se llama módulo. ¿Ah? El largo de un vector es que cuando te da un vector, que es un número con una unidad, o sea, un escalar, con una dirección, ¿cierto? ¿Una hacia dónde? Este escalar, que es el número con la unidad de un vector, uno lo llama magnitud, se le llama módulo, y también los matemáticos le llaman norma del vector. Entonces, es sinónimo hablar de la magnitud, módulo o norma de un vector. Por ejemplo, si nosotros vamos a Viña del Mar, en física uno dice la velocidad y la rapidez. La rapidez es un escalar. Y la velocidad es un vector, o sea, sería la rapidez con dirección. Más dirección. Por ejemplo, nosotros dicen la rapidez máxima en la ciudad es de 50 kilómetros por hora. Eso significa que da lo mismo para donde uno vaya, uno no puede ir a más de 50 kilómetros por hora, no importa la dirección. Pero cuando decimos vamos hacia Estados Unidos a 800 kilómetros por hora en un avión, hacia Estados Unidos, que no es lo mismo que ir a 800 kilómetros por hora hacia la Antártica. ¿Te fijas? Entonces la rapidez, ¿a qué rapidez vamos? A 800 kilómetros por hora. ¿Cuál es nuestra velocidad? Vamos 800 kilómetros por hora hacia Estados Unidos. Entonces la magnitud de la velocidad es la rapidez. Entonces uno la llamaría v con vector y este v. Entonces la notación que vamos a usar es la siguiente. Cuando tenemos un vector, v, el módulo, la magnitud, el número, el escalar asociado, lo vamos a representar así. Con entre dos barritas o entre 4 barritas o sin flecha. Entonces esto sería el módulo del vector, el escalar. Los físicos y los ingenieros generalmente le ponemos 2 barritas. Los matemáticos son más quisquillosos, ¿verdad? Son más formales, lo cual está muy bien.
Entonces dice, mira, el valor absoluto, usted usa barritas, pongámosle 4 y le llaman norma. Ya, bueno, hay que saberlo. Pues, y a veces lo ponemos, lo hacemos corte y tanta barrita, flechita, lo ponemos así nomás y eso es el vector. Entonces, cuando tenemos el vector posición, que es x, y, el módulo del vector posición, que es la distancia del punto del origen, es x cuadrado más y cuadrado. Ya. Ahora el otro caso es cuando el dato son las coordenadas polares. El dato, en el caso 2, sería, son las coordenadas polares, el r y el φ. Y lo que buscamos son las cartesianas. Entonces aquí lo que hacemos es lo siguiente. Volvemos a trigonometría. Este es el r, este es el φ. Queremos encontrar el i, que sería esto, y el x. Entonces nosotros sabemos que el coseno del ángulo es el cateto adyacente partido por la hipotenusa. Entonces ahí sacamos el x. Va a ser r por el coseno del ángulo. Lo sacamos al tiro. Y del mismo modo el seno del ángulo es el cateto opuesto, que sería el i partido por la hipotenusa r. Entonces sacamos ahí al tiro el cateto opuesto. Por ejemplo, hagamos un ejemplito. Por ejemplo, si el R es 10 centímetros y phi es 30 grados, o sea, nosotros estaríamos en un ángulo de 30 grados a 10 centímetros, el X sería 10 centímetros por coseno de 30 grados, y eso nos daría, sería con la calculadora, sería 10 por coseno de 30, y nos da 8,66 centímetros, y el i va a ser 10 seno de 30, y eso nos da 5,0 centímetros. Le vamos a poner 8,7, ¿ya? Vamos a aproximar, 8,7. Entonces, esta distancia va a ser de 8,7 centímetros, y esta distancia va a ser de 5 centímetros. Y ahí tenemos entonces que el x va a ser 8,7 centímetros y el y va a ser 5 centímetros. Y así se hace. Bueno, los vectores, ya sabemos representar los vectores, entonces siempre que tengamos un vector posición, ya sabemos, vamos a poner eje x, y al punto le vamos a asociar un vector posición, que es el vector r, que lo vamos a definir a través de sus coordenadas cartesianas o a través de sus coordenadas polares. ¿Ya? Pero uno puede hacer operaciones con los vectores, que es lo que queremos hacer: sumar, restar, multiplicar y dividir. Entonces veamos las operaciones con los vectores. Entonces eso se llamaría álgebra vectorial. Entonces, lo primero que hay que tener claro es que si yo tengo un vector, por ejemplo este vector, que tiene un largo y una cierta dirección, yo puedo tomar este vector, B, y poner uno paralelo a él, aquí, que es paralelo, o trasladarlo para allá en forma paralela. En el fondo yo trazo la paralela al vector, trazo una recta paralela, y en cualquier parte de esta recta yo tomo y pongo el vector. Estos vectores, B', B2', si tienen el mismo largo y son paralelos, son el mismo vector. Representan el mismo vector. Eso viene, por ejemplo, cuando van dos autos, van a la misma velocidad, la velocidad va paralela, pues. Van a la misma velocidad y por eso van uno al lado de otro. Un vector se puede trasladar paralelamente a sí mismo, o sea, si yo tengo una pared y lo empujo con una fuerza aquí, puedo empujar aquí con la misma fuerza, pues la misma dirección es la misma fuerza. Entonces veamos cómo se suman los vectores. Entonces lo primero es suma de vectores, cómo se suman estas cantidades. Entonces pensemos un desplazamiento. Yo estoy aquí, nosotros estamos aquí y nos desplazamos desde el punto O hasta acá.
caminamos, hacemos ese desplazamiento de 1. Y luego subimos de 2. Entonces, de 1 más de 2, si yo hago eso, es equivalente a hacer ese desplazamiento, ¿cierto? Pero yo también podría hacer esto, podría hacer ese desplazamiento E1, podría hacer ese desplazamiento E2, podría hacer un desplazamiento E3 y E4. Son distintos caminos que yo hago. Y son equivalentes, o sea, el R va a ser equivalente a D1 más D2, porque si yo camino para allá y camino para allá, hago R, o podría ser igual a E1 más E2 más E3 más E4. Entonces ahí nos damos cuenta cómo se suman los vectores. ¿Ah? La sacamos aquí. Cuando uno quiere sumar dos vectores gráficamente, la suma gráfica, pensemos que tenemos dos vectores, el vector A y el vector B. Lo que uno hace es toma cualquiera de los dos vectores, el A, y le pone en el extremo, en la punta del otro vector, el vector B, que es equivalente a ser A y B. Y el vector, la suma, es el vector que parte aquí y termina allá. Este sería A más B. Y como la suma 2 más 3 es lo mismo que 3 más 2, es conmutativa, yo puedo partir con B, poner el vector B, por ejemplo, le pongo aquí en el extremo el vector A, y ahí estaría la suma, A más B. Que básicamente este mismo vector, pero trasladado, pues se supone que si uno lo hace bien, van a ser paralelos y del mismo largo. Así se suman gráficamente los vectores. Entonces, esta es la forma de hacer. Entonces, bueno, uno puede sumar varios vectores así. Por ejemplo, si yo tengo el vector B1, que es ese, el vector B2, que es ese, y el vector B3, que es este, y los quiero sumar, yo puedo tomar el B1, le puedo sumar arriba el B2, y poner arriba el B3, que serían como 3 caminatas sucesivas. Y este sería el resultado de hacer las 3 caminatas. ¿Ya? ¿Quedamos claros hasta aquí? La suma de vectores. Sí, profe. Ya. Veámoslo cómo se hace analíticamente esto. Analíticamente o algebraicamente, si yo tengo el vector A que tiene componente AX, AI, y yo tengo el vector B que tiene componente BX, BY, entonces cuando yo sumo A más B, analíticamente lo que sumo son las componentes X con las X. ¿Ah? Las X con las X, y sumo las Y con las Y. Entonces lo que tendría sería un vector que va a ser AX más BX, AI más BY. Y ahí se suman las componentes. Nunca se suma X con Y, ¿va? Nunca se suman así, porque son dimensiones distintas. Lo que pasa en esta dimensión es independiente de lo que pasa en esta. Entonces solo se trabaja dentro de la misma dimensión. Y esa sería la suma algebraica. Otra operación es multiplicar un vector por un escalar. Entonces, cuando uno multiplica un vector, multiplicar un vector por un escalar. Cuando yo tengo un vector B, entonces primero esto es gráficamente. Tengo un vector B y n es un número. Los números son los escalares más perfectos. Si bien no tienen unidades, no necesitan unidad, pero un número es el mejor escalar porque el 2 queda completamente definido como 2 por sí mismo. Entonces pensemos que tenemos un número n. Entonces n es el número. Entonces cuando yo multiplico n por b, ese es un vector. Que el largo de este vector es n veces
el largo de B. N veces este. Si lo multiplico por 2, obtengo un vector 2. La dirección es la misma que B. A veces, uno cuando tiene un vector, dice lo siguiente. Si yo tengo un vector B, el largo, uno le llama la magnitud. Este sería el módulo. Módulo o magnitud. La dirección, uno dice que es la recta, donde está el vector, por ejemplo, la norte-sur. Esa a uno le llama dirección, que es otra manera de definir vector. Y el sentido es si apunta para allá o si apunta en sentido opuesto. Es hacia dónde apunta la flecha. Es otra manera de decir la dirección. Yo puedo ir en la norte-sur hacia el norte o hacia el sur. O puedo ir por la Alameda, la dirección sería la Alameda, pero podría ir hacia el oriente o hacia el poniente. Ese sería el sentido. Entonces, cuando yo multiplico un vector por un número, no le cambio la dirección. Esto equivale a alargar el vector o a cortarlo, ir más rápido o más lento. Y el sentido depende del signo de B. Pues si n es positivo, sería el mismo que B. Y si n es negativo, sería el opuesto a B. Eso es multiplicar. Por ejemplo, si tengo este vector A, y yo multiplico 3 por A, voy a obtener un vector que va a ser 1, 2, 3 veces más largo. Y ese sería el vector 3A. Y si yo multiplico por 0,5 por A, que es lo mismo que multiplicar por un medio por A, voy a tener un vector que va a ser la mitad de A. Es más cortito. Y si yo multiplico menos 1 por A, va a ser un vector igual a A, pero que va a apuntar al otro lado. Cuando uno multiplica por menos 1 o por 1 no se anota. O sea, menos 1 por A es lo mismo que menos A. Así que cuando uno pone 1 por A es A. ¿Ah? Entonces menos A. Esto equivale cuando uno va en auto y le dicen anda más rápido. Entonces uno va con una cierta velocidad y la velocidad se alarga. Va más rápido. O retrocedamos. Damos vuelta a la velocidad. Entonces eso se llama multiplicar un vector por un escalar. En el caso de algebraico, con fórmula, si yo tengo n es un número, digamos un número real, cualquier número, esto es un número. Y tenemos b que es un vector de coordenadas x, y, un vector. Cuando yo multiplico n por b, que es n por x, y, yo multiplico el n por el x y el n por el y. Y ahí lo tengo. Por ejemplo, si mi vector b es el 2,3, entonces yo multiplico 4 por b, va a ser 4 por 2,3, entonces sería 4 por 2, 8, 4 por 3, 12. Entonces 4b va a ser 8,12. Ya. ¿Estamos claros hasta aquí? Todo esto lo manejas tú, ¿cierto? Jesús. Sí, profe. Ya. Aquí. Ya. Ahora aparece un concepto que se llama vectores unitarios y base canónica. Veamos, un vector unitario, estas son definiciones, ¿ah? Un vector unitario es un vector cuya magnitud es 1. O sea, el largo del vector va a ser 1. Y se usan para indicar dirección. Cuando uno dice para allá está no sé cuánto, para allá está el centro, uno apunta, esa es una dirección, un vector unitario. Esto indica en dirección porque nos decimos a qué distancia está. Cuando te dicen, mira, las montañas están hacia allá, pero uno no dice a qué distancia, da solo la dirección. Eso representa un vector unitario. Y la notación, se les pone un gorrito así que se llama tongo. Cuando yo tengo un vector con ese gorrito, significa que el largo del vector va a ser 1.
Entonces, ¿cómo se obtiene un vector unitario? Si yo tengo un vector v, que tiene componentes x e y, el largo del vector, que es el módulo, es la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Si yo divido el vector por su módulo, obtengo un vector unitario, que sería x dividido por la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Estoy dividiendo el vector. Y ese es un vector unitario, asociado a un vector. Entonces son vectores de largo 1. Por ejemplo, veamos un ejemplo. Si yo tengo el vector v, que tiene componentes 3,4, ¿ya? El largo de este vector sería raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, sería 5. Si yo hago el vector v unitario, que es v partido por su largo, sería 3,4 dividido en 5. Bueno, la adición divide ambas componentes, así como la multiplicación multiplica, sería 3 dividido en 5, 4 dividido en 5. Eso sería 0.6, 0.8. Entonces, el largo de este vector, podemos verificar que va a ser 0.6 al cuadrado más 0.8 al cuadrado. Eso sería 0.36 más 0.64. Y eso es la raíz de 1, que es 1. Entonces, este vector tiene largo 1. Y sería el vector unitario. Y el vector yo lo puedo escribir así, entonces. El vector, si el vector unitario es el vector partido por su largo, entonces yo puedo escribir el vector como el módulo por el vector unitario. Entonces, esto cuando uno apunta con el dedo, lo que estamos diciendo aquí es lo siguiente: cuando tú apuntas con el dedo para allá y dices, mira, esto está para allá a 10 metros, camina para 10 metros hacia allá y vas a llegar a la bodega. Esto que estás dando es el vector unitario. Y los 10 metros es la magnitud, cuánto tienes que caminar en esa dirección. Y para eso sirve. Ya, ahora ya estamos a punto de terminar. Hay algo que se llama base. Base. ¿Ah? Y es lo siguiente: consideremos un vector en el plano XY, un vector cualquiera, XY. Yo ese vector, sabiendo sumar, lo puedo escribir como x,0 más 0,y. El x,0 es este vector. Ese vector es x,0. Y el 0,y sería este vector. Claro, si yo sumo s con s, lo corro, obtengo mi vector. Pero yo lo puedo escribir así: x por 1,0 más y por 0,1. Este vector, el 1,0, es un vector de largo 1, que sería así: el 1,0 está aquí y tiene largo 1. Indica la dirección del eje X. Y ese vector 0,1 es ese, es de largo 1. Indica la dirección del eje Y. Entonces estos dos vectores reciben nombre. Ese vector se usa Y tongo, con gorrito. Y este se llama J tongo. Entonces yo cualquier vector R de plano lo puedo escribir X, Y, o lo puedo escribir X por Y tongo más Y por J tongo. Entonces, como estos dos vectores me generan todo el plano así, cuando yo escribo un vector, en términos de otros vectores, esto se llama combinación lineal de vectores. Entonces yo puedo escribir con estos dos vectores cualquier vector. Entonces se dice que forman una base y se llama base canónica. Entonces, tenemos lo siguiente: cuando yo tengo un conjunto de vectores, V1, V2, Vn, ¿ah? Estos son vectores. Y tengo escalares, N1, N2, hasta N sub un grado de K. Estos son números, ¿ah? Escalares. Cuando yo escribo un vector de esta forma, como N1 por V1, más N2 por V2, más NK
por BK, esto se llama combinación lineal de dos vectores. Por ejemplo, si digo que mi vector es 2A menos B, estoy haciendo una combinación lineal de A y B. ¿Ah? Esa es una combinación lineal. Entonces, yo cuando tomo cualquier vector del plano y lo escribo de esta manera, x, y más ij, estoy escribiendo todos los vectores como una combinación lineal de los vectores ij. Entonces, el conjunto formado por ij se llama base canónica. En el caso de tres dimensiones, cuando tenemos eje X, eje Y, ponemos un punto y nos elevamos del plano. Lo voy a hacer así, ahí sería el eje X, este sería el eje Y en perspectiva, y nos elevamos a una altura Z. Entonces, la posición de ese punto va a tener tres componentes, X, Y, Z. Y yo puedo hacer el vector para arriba, lo puedo escribir así, como X por 1,00 más Y por 1,0 más Z por 0,01, a este le llamamos K. Y lo podemos escribir así como X en la dirección Y, más Y en la dirección J, más Z en la dirección K. Llegamos hasta ahí, claro, ¿no? Sí, profe. Jesús. Sí, profe. Ya. Y déjame ver qué nos está faltando de la clase 1. Estamos en la clase 1, ¿eh? Voy a dejar de compartir la pizarra, voy a compartir para que le echemos una mirada al primer PowerPoint. ¿Ya? Entonces voy a compartir aquí el escritorio. Entonces vamos a ver el primer PowerPoint para ver si se nos está olvidando algo. Entonces, este es física para ingeniería. Aquí está nuestro curso, la clase 1. Estamos en la clase 1. Vimos los conceptos, las unidades, estándares, los patrones, vimos harto del sistema internacional. Todo esto tú lo estudiaste, los prefijos, ¿cierto? Aquí están las potencias de 10 que vimos. Esto es la cifra significativa, échale una mirada, yo no le doy muchas vueltas. Y es cuántos decimales uno usa. Pero tú, ingeniero, no le llamas los sistemas de coordenadas aquí. Coordenadas polares, cartesianas, los escalares, vectores, suma de vectores. Pucha, que vimos harto. Suma de vectores, componentes de un vector, las componentes cartesianas, polares, ¿no? Sí, avanzamos bastante. Sí, sí. Es que tenemos que recuperar, la próxima clase os vamos a meter en cinemática. Vectores unitarios, aquí está el ejemplo, ya producto escalar y producto vectorial. Ya, el producto vectorial lo vamos a dejar por mientras, ¿ya? No lo vamos a ver todavía porque no lo vamos a usar, lo vamos a usar muy adelante. Entonces, nos quedaría solo el producto de dos vectores, que sería el producto punto. Pero eso lo voy a dejar para la próxima clase, ¿ya? Vale, Entonces, profe. Oiga, y aquí hay controles dime. también online. Sí, pero ahí lo vamos a ver, porque si tú quieres hacer los controles o si quieres los talleres y yo te promedio la nota de controles, te pongo anotados talleres. ¿Qué prefieres tú? No, las dos, no importa, entre más guías me mande mejor, para repasar si me gusta repasar. Ya, porque la cosa es que podemos hacer básicamente tareas, las tareas, que es los talleres y esa nota sea para los controles y para los talleres. Una sola Ya, nota, para no, porque los controles no los hago yo, los hace un sistema, entonces mejor tomarlos conmigo las tareas. ¿Ya? ya, perfecto. Entonces esta semana me comprometo a mandarle los 3 talleres de las 3 clases que perdimos. A ver qué tal estoy. Mándame, Jesús, el de la primera clase. Ya, perfecto. Ya. ¿Ya? Y la próxima clase, la clase que viene, el próximo martes, vamos a ver el producto punto o producto escalar y vamos a entrar a cinemática. ¿Ya? Ya, profe. Y en esa clase de cinemática vamos a ver la clase 2, porque la clase 2
yo la veo dentro de la clase 3. Y ahí recuperamos. Ah, ya, perfecto, profe. Y creo que vamos a tener que fijar la prueba para la semana subsiguiente. ¿Ya? Ya, Entonces, por el momento, dame solo el, la tarea 1, el taller 1. ya, profe, perfecto. Ya, amigo Jesús, quedemos hasta aquí porque fue intensa esta clase. Ya, vos, profe. Ahí le mando ahora en la ¿Tienes semana. alguna duda o después me las preguntas? No sé, pues. No, ahí cualquier cosa le mando al correo. Eso. Ya tienes mi correo, así que ya estamos comunicados. Ya, profesor. Ya, Jesús, un gustazo, pues. Un No me gusto. Que falte tenga más, ¿sí? buena ¿No? noche. Todo también. Cuídate, un abrazo, chao. Usted también. Chao.